Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Bienvenidos todos a otra edición del podcast del Club del Erizo. En esta ocasión estamos entrevistando, como siempre en esta sección que hace bastante que no hacemos, a un invitado, en este caso el diputado nacional Fabio Kelglas, diputado por la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio. Él es máster en gestión de ciudades por la Universidad de Barcelona, en internacionalización del desarrollo local por la Universidad de Bolonia. Y bueno, tal vez Fabio, algo más que nos quieras decir acerca de vos, qué has hecho en tu carrera política y en tu carrera profesional. Bueno, rápidamente te digo, nací en Wilde en 1965. Wilde es una localidad de Avellaneda, acá en el Gran Buenos Aires. Me crié en el seno de una familia humilde de origen árabe. Me crié por mi vieja, no lo conocía a mi viejo. Soy hijo único, fui a escuela pública, fui una persona muy querida por mis tíos y mis primos cuando era chico, muy cuidado. Mi vieja es una tipa sencilla, pero muy exigente con el tema del estudio, con rigores que hoy no se aplicarían, cualquiera que después que interprete cada uno como quiera. Laburé desde pibe. Primero fui cadete de farmacia a los 14 años y después a los 16 laburé como canillita, unos 5 años. Ingresé a la universidad en el 83 y a la militancia política en el 82, en la Juventud Radical, con el aluvión alfonsinista. Bueno, era muy inquieto en ese momento. Me recibí en el 88. Previamente me gané una beca, me fui a Europa en el año 87 y eso me sacó de la militancia partidaria porque me fui y cuando volví no volví más a militar. Fue un viaje tremendo para mí porque fue un viaje de darme cuenta que los grandes temas que a mí me preocupaban de la realidad argentina, yo ignoraba era un ignorante, digamos. Fue un viaje que descubrí un volumen de ignorancia importante. Entonces volví, me empecé a trabajar, me dediqué, rápidamente me puse de novio, me casé, me fui a vivir a Corrientes 4 años. Y en Corrientes milité de vuelta en el radicalismo correntino. Volví en el año 95 a Buenos Aires y ahí empecé a trabajar como experto en cuestiones locales a las que me había dedicado y culminé mi formación con los 2 másters, pensando que no iba a volver más a la vida política, digamos, hasta que en el 2017 Ernesto Sanz me llama y me pide, me gustaría que seas candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Yo había colaborado con él en la previa de Gualeguaychú, en una reflexión, digamos. Yo soy una persona decididamente antipopulista, quiero decirlo, soy antipopulista desde antes de que exista la popularización del término populista. Creo que el gran problema de la política argentina, más allá de las ideas, es la condescendencia con un cierto sentido común que banaliza, digamos, la conversación pública. Ernesto y yo, trabamos una relación en el previo de Gualeguaychú y yo tuve mucha reflexión sobre por qué teníamos que construir una alianza para enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Una alianza incómoda para nosotros, de todas maneras, porque una alianza que tiene una amplitud que, como todas las alianzas que son amplias, terminan siendo incómodas, digamos, ¿no? Pero que yo creía que como para mí el peronismo es de hecho una alianza populista, de izquierda y derecha, que la Argentina, para resistematizar el sistema político, tenía que construir una alianza no populista, digamos, ¿no? Y el modelo mirábamos mucho la concertación chilena, ¿no? Donde originariamente socialistas y demócratas cristianos tenían muchas reservas uno con el otro, pero que hicieron 5 mandatos y que cambiaron a Chile decididamente, digamos. Y nosotros decíamos, la modulación de esa conversación nos tiene como responsable a nosotros. Yo tenía muchas prevenciones con el PRO, muchísimas. Ahora tengo muchas menos, quiero decir.
como un partido, un partido muy de clase, un partido muy de metro cuadrado, muy de vida cotidiana, un partido alejado de lo bueno y de lo malo de las tradiciones políticas del siglo XX, ¿no? El PRO es verdaderamente un partido del siglo XXI en ese sentido. Alejado de los horizontes teóricos, de, bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, y desde hace 5 años soy diputado nacional, ¿no? Fui diputado un mandato, 2017-2021, di por sentado que había sido un buen diputado, en el sentido de que una persona previsible, que había enriquecido el debate público, que había tomado la palabra en debates picantes, que había podido plantar bandera, y me la jugué desde ese activo, porque yo no soy una persona con desarrollo territorial, para tratar de entrar en la lista. Sabía que la tenía muy complicada, porque ingresaba Facundo, que es hombre, se empezaba a aplicar el cupo, entonces era hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y siempre suponíamos que la lista de Santilli nos iba a ganar la PASO, digamos. Entonces precisábamos muchas condiciones, ¿no? Que no nos barran la PASO para que yo, que era el tercero, o sea, el segundo hombre, no baje muy abajo en la lista final, digamos. Y de hecho sacamos el 30 y pico, y por el ensamble que quedé 15, y fueron los 15 que entraron, ¿no? O sea, pero a diferencia del primer mandato, mi sensación personal es que en el primer mandato me dieron el cargo en función de un desarrollo intelectual, de lo que escribo habitualmente, etcétera, y el segundo tuve que pelear, digamos, ¿no? O sea, tuve que decir, no, mira, yo hice esto, caminar la provincia, explicarlo, y de alguna manera ir construyendo este lugar en el que estoy, que con esto termino, que es el de un cambiemita. Yo soy absolutamente cambiemita, creo que el espacio opositor no hay lugar afuera de Juntos por el Cambio, y que creo que sí, que eso no define nada, digamos, que hay que enriquecer mucho la propuesta de Cambiemos, y tenemos mucho por hacer ahí adentro, ¿no? Una muy buena presentación. Bueno, sin más preámbulo, Fabio Ketlas. Y además está con nosotros también, ayudándome a entrevistar, Joaquín Esteban, que ya apareció en algún otro de nuestros podcast. Fue el que originalmente hizo el contacto con Ketlas, que ya tuvimos un Zoom privado hace un par de meses. Los que nos siguen en Twitter lo sabrán. Joaquín, ¿tenés alguna pregunta para Fabio? Sí, sobre lo que hablaba recién, quería preguntarle qué ideas del sentido común argentino te parece que nos atrasan como país. Que lo nombraste como algo que eras militante en contra. Y bueno, una la puso en evidencia Carlos Rosenkranz hace muy poco, con donde hay una necesidad y un derecho, que es una cosa, yo creo que es una afirmación que ha excedido al peronismo, y que se ha instalado en la idea de una sociedad demandante, y yo diría hasta en algunos aspectos es una sociedad demandante positivamente, constructora de derechos muy positivamente, y mendicante en otros aspectos, en la idea del tipo de relación entre Estado y sociedad civil, ¿no? Después, la cultura de la transgresión, que en la Argentina es tan valorada, ¿no? Que también se refleja en una frase que ganó cierta popularidad en algún momento, y esa frase de Labaña en el 2003 o 2004, no me acuerdo, no sé, todavía era ministro: un poquito de inflación no está mal. Como la idea de, bueno, en todo el mundo la economía funciona en un rango, no sé, se considera sano que la economía funcione entre el 1,5 y el 3 de inflación, pero nosotros, si nos clavamos el 12, podemos vivir. Y la verdad que podemos vivir, porque hemos podido vivir con hiperinflaciones también, pero también habla de una condescendencia, digamos. Después otra, que es la idea de la excepcionalidad argentina, ¿no? Que lo que pasa en todo el mundo, y para bien o para mal, acá no debería pasar, digamos. O acá pasa algo que no pasa en el resto del mundo. Que a veces es así y a veces no es así. Yo creo que este es uno de los temas no tratados, y tampoco el sistema institucional lo puede tratar, porque es un tema más de la filosofía política. Pero si vos me preguntás cuáles son las unidades de éxito de si que mañana hay 3 mandatos de Juntos por el Cambio, y decir, bueno, ¿cómo medirías el cambio? Voy a decir, voy a medir el éxito por cómo subió el PBI, o voy a medir el éxito cómo bajó la inflación, etc. Pero yo, en medidas más sutiles, mediría el éxito, por ejemplo, en cosas como esta, ¿no? Que alguien va a entregar un subsidio a una zona desfavorecida del país, y las personas que lo reciben lo aplauden, lo felicitan, le agradecen, y uno levanta la mano y dice, la verdad que se lo agradecemos porque estamos pasando un pésimo momento, pero nos gustaría saber de dónde sale el financiamiento.
No, si un día pasa eso, sería que somos muy exitosos. O sea, cosas como esta, por ejemplo, que vos te reunís con tus amigos, ¿viste? Yo me tocó, por suerte, por mi vida académica, vivir afuera de la Argentina. Y en la Argentina, las reuniones de amigos de cierta edad para arriba, te diría de 30 años para arriba, están dominadas por la economía y la política, muy fuerte. Entonces vos vas a una reunión de un asado con tus amigos que te juntás porque bautizan al hijo de uno y tenés 70% de economía y política y 30% del resto del mundo, ¿no? Cuando vos vivís en otros lados, te das cuenta que la economía y la política existen, tienen 20 o 30% y 70-80% es otra cosa. Se cuentan de que estudian los hijos, los proyectos de inversión que tiene cada uno, el curso que están haciendo, dónde van a ir de vacaciones, si cambian el, no sé, 1000 cosas ajenas a la economía y la política. Algún día traté de interpretar eso yo. Y eso es así porque hay un esfuerzo mental, sobre todo en los sectores de clase media en la Argentina, por ver cómo se defienden del sistema institucional. Porque ningún tipo de clase media en Alemania, en Italia, en España, en Portugal piensa sacar la plata del banco porque puede pasar algo. O sea, y ahorran en euros, porque no piensan en ahorrar en yuanes. Decir, che, usan el euro y ahorran en euro, porque el euro no se evalúa y listo. Entonces, no, yo tengo un canuto y vos sabés en qué lo que hago y no sé qué hacer con la guita porque tengo un canuto que es en peso y no puedo comprar dólares y no quiero ir a la cueva. Entonces, la politización de la vida cotidiana en Argentina es impuesta por una montaña rusa institucional en la que vivimos. Si nosotros lográramos que esa montaña rusa institucional baje, la gente recuperaría su vida. Hablaría de la peluquería y se politizarían los que quieren, con la intensidad que quieren. Nosotros obligamos a toda la sociedad a politizarse todo el tiempo. Y yo creo que estas cosas, donde hay una necesidad de un derecho, la politización absoluta de la vida cotidiana, etcétera, están naturalizadas y en algunos casos están idealizadas. Entonces, yo conozco personas que vos hablás y son súper sofisticadas en términos políticos, y te corres un minuto, un centímetro de la política, y son de una ignorancia absoluta de la vida, ¿viste? Entonces, eso ahí hay una patología, y te lo dice un tipo que a esta altura del partido yo soy un profesional de la política, o sea, yo tengo que leer todos los diarios, tengo que saber qué pasa en el mundo, etcétera. O sea, pero yo soy diputado. Nosotros lo obligamos a ver lo que es el pass-through a los taxistas. Entonces, la gente, acá vas a comprar al almacenero y el almacenero te dice, no, si le siguen dando la maquinita va a haber inflación. O sea, el tipo te hace teoría monetaria, el almacenero, ¿entendés? Entonces, pero todo eso yo creo que nosotros ya quedó impregnado en la cultura argentina un montón de cosas, no se van a cambiar, yo soy liberal, que la gente hable de lo que quiera. Lo que digo es que si logramos una cierta tasa de éxito en materia de normalización institucional, en el tiempo lo que vamos a lograr es una conversación pública más relajada y una vida más productiva. Porque si vos sos odontólogo, peluquero, oftalmólogo, lo que fuera, y no te tenés que preocupar un montón de tiempo en defenderte del sistema institucional, haces cursos, aprendés, organizás mejor tu trabajo, etcétera, ¿entendés? Yo lo puse en persona, pero ustedes tienen claro las pymes, el tiempo que pierden en tratar de defenderse del sistema institucional. Terrible. Creo que era Juan Carlos de Pablo quien había dicho en cierta ocasión que enseñar economía en Argentina es tristemente demasiado fácil porque acá los problemas no hay que imaginárselos, uno tiene experiencia con ellos. El resto del mundo ahora mismo está paniqueando porque tienen 8% de inflación anual y nosotros excedemos eso al mes. Pero sobre las cosas que comentaste, algo que me interesa es que también hasta cierto punto en nuestro rango etario, veinteañeros, veinticortos, o mediados de los 20, también está empezando a politizarse mucho las conversaciones privadas. En particular a mí me pasa con amigos que se quieren ir del país. En noviembre me pasa que uno de mis mejores amigos se va a ir a Portugal. Y cada vez lo noto más incluso con gente que no piensa cotidianamente la política, que no los ve hablar de política, publicar cosas de política en sus redes. ¿Vos pensás que, más allá de que decís que hay que cambiar este sentido común, pensás que
algún tipo de cambio ya se está dando, que la globalización, tal vez el hecho de que vemos más transparentemente son las cosas en otros países, algo está influyendo en esto, o no sos tan optimista? Bueno, no es una cuestión de optimismo o pesimismo. La información, yo estudié en la universidad con profesores fumando en el aula, ¿no? La información nos cambia, los sentidos comunes cambian. O sea, hoy eso sería impensable, ¿no? Eh, Pongo siempre ese ejemplo, pero voy a poner un ejemplo más exagerado para que. Yo cuando era pibe le tiraba con comer a los pajaritos. Hoy si mi hijo le tira con comer a los pajaritos, los padres le digo, juega al ping-pong, hermano, qué sé yo, juega a la play, ¿por qué tenés que matar a un pajarito? ¿Entendés? Y no levanto el dedo porque yo lo hacía, te quiero decir. Lo que quiero decir es que, por eso creo que yo no lo soy, quiero aclarar y todo, pero yo trato de interpretar a los veganos, a esto y lo otro, con sentidos comunes de época, diferentes sensibilidades. Y me parece que vos diste en un clavo que mucho de la política argentina no logra decodificar, que es el clavo de un backstage de la globalización. No la globalización visto como la integración comercial, no la globalización visto, sino la globalización desde el flujo de información, ¿no? Que es un dato, sobre todo en los jóvenes con que tienen naturalización. O sea, no es que tienen que estudiar, hacer un curso de naturalización con el uso de los gadgets, de la tecnología, etcétera. O sea, que está en su vida cotidiana buscar una página extranjera, ¿no? No es que alguien le tiene que decir que viene con la posta de la posta. O sea, muchos amigos de ustedes deben leer un diario extranjero, que El País, que La Vanguardia, que esto, que lo otro. Y una cosa que, hablando del sentido común que decía Joaquín, que las viejas decían que las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Porque aprendemos por comparación, digamos. La idea de caliente y frío porque comparamos. Que caliente y frío, o sea, ¿entendés? O sea, largo y corto porque comparamos. O sea, siempre comparamos. Porque comparar es nuestro marco de referencia. Gordo, flaco, alto, bajo, frío, calor, es así. Distinto se puede hacer el juicio que hagamos sobre esas cosas, pero lo cierto es que hay una cantidad de jóvenes informados que disponen de un volumen de información muy alta, en el caso argentino yo creo que está misado, lo dice alguien que yo creo que es muy bueno que los jóvenes argentinos vayan a vivir una etapa al exterior, por lo bueno y por lo malo, digamos, para que extrañen, para que comparen, para que vean. El problema, entre otras cosas, porque creo que la Argentina, contrariando el sentido común de estos días, no es el peor país del mundo, ¿no? Entonces, yo amo la Argentina y hay cosas que me pegan muy mal, la impuntualidad me pega recontra mal, la transgresión la tolero, lo que no tolero es la canchereada de la transgresión. Dice, bueno, ya me hiciste la transgresión, ahora no me digas que eso viste, no es así. Bueno, un montón de cosas de todo eso, pero cuando vos te vas a vivir afuera, y te vas sin ojos turísticos, sino de verdad, lo primero que sería para mí interesante, lo que pasa es que yo no les puedo dar el spoiler, digamos, ¿no? El spoiler sería que el paraíso no existe, digamos, ¿no? O sea, no existe un lugar con el orden de Suiza, las playas de Brasil, el tipo de cambio competitivo de no sé dónde, el asado de Argentina y no sé, ¿entendés? Y el humor no existe. Entonces haces un trade-off, digamos, ¿no? Entonces decís, bueno, mira, yo soy un obsesivo del orden y me voy a vivir a Dinamarca, qué sé yo. Pero hace un ofri, te lo tengo que decir. Orden, pero el ofri te lo tenés que comer. O sea, lo que te quiero decir, que a mí una de las cosas que me sorprende, de todas maneras, te lo dice una persona que ha hecho un culto de viajar. Vos sabés que yo el único berretín que tengo es viajar. Y lo digo porque sé que este podcast lo escuchan jóvenes. Es que yo no puedo creer que haya jóvenes que van por el mundo, viajan, llegan a aeropuertos más ordenados que el nuestro, se toman un taxi sin miedo que lo jodan, andan por las ciudades, vuelven de noche hablando por celular así, que en Buenos Aires no lo harían, y cuando llegan acá, de vuelta de esos viajes, no hacen los links que tendrían que hacer. ¿Entendés? Entonces vienen, esos pibes hacen todo eso y vienen acá y votan al kirchnerismo. Yo digo, pero escuchame una cosa, ¿vos qué te pensás?
que vos andás con el celular así porque a los pibes que entraron a la comisaría cuando robaron un celular los dejaron salir a las 2 horas. O sea, ¿cómo no hay un link? No linkeás que parte de la tranquilidad pública de la que se goza en esas ciudades es porque el que comete un delito tiene una sanción de mayor o menor intensidad no testimonial. Entonces a mí eso es como un tema que me preocupa, pero yo creo que hay como dos niveles. Está el turístico, porque uno cuando va de turista tampoco no vas de investigador sociológico, digamos, no es un viaje etnográfico, pero por eso digo que a mí me interesa que los pibes vayan a viajar, ¿viste? Que anden por el mundo, que sepan cómo son las transacciones comerciales en otro lugar del mundo, cómo se valoran otras cuestiones en otro lugar del mundo, cómo es la conversación pública, etcétera, porque me parece que eso, a mí me encantaría que después vuelvan, porque yo aspiro con un país como fue algún día la Argentina, que sea el horizonte de los emprendedores y el destino de los perseguidos, como digo yo siempre con una frase hecha. Argentina alguna vez nosotros no nos damos cuenta que somos todos nietos o bisnietos de personas que estaban recontra mal, que pasaban hambre, que vivían en guerras, que por su religión no la podían practicar en los países y se venían acá, porque había dos lugares para ir en el mundo, era Estados Unidos o Argentina. O sea, vos tenías un pogrom y te ibas a Estados Unidos o Argentina. En el medio no había nada. Entonces, un pogrom, una hambruna, no sé. Entonces, alguna vez fuimos eso, y yo siempre sueño con que Argentina vuelva a hacerlo, ¿no? Perdón, Argentina nació global. Argentina nació global, porque Argentina nació tanos, rusos, ¿no? Judíos, árabes, ¿no? Nosotros nacimos globales. Por eso a mí me jode mucho, se lo tengo que decir, porque yo creo, yo soy antifraude total, o sea que cualquier persona que comete un fraude me jode, pero soy pro inmigración, o sea, yo creo que la inmigración nutre a las sociedades. Sobre el podcast queríamos explayar tu visión sobre un tema que solés hablar bastante sobre el estado del federalismo argentino, que en la actualidad hay muchas veces que se lo critica de un lado y de otro por distintas desigualdades que hay en el país. Y queríamos conocer cuál era tu visión al respecto. Bueno, acá hay que hacer una aclaración previa, porque si no se hace una aclaración previa parece una afirmación muy categórica, ¿no? Yo me voy a referir al federalismo argentino, no al federalismo, ¿ok? Esto es importantísimo entender esto, porque no es como decir, me voy a referir a la cocina venezolana, no a la cocina. Me voy a referir a, bueno, el federalismo argentino es un fracaso absoluto, en toda la regla. O sea, no cumple con ninguno de los objetivos que se propone. No le ha garantizado condiciones institucionales a las provincias. O sea, nadie me puede decir como bueno la perpetuación del poder de Infran. No ha garantizado el equilibrio demográfico, no distribuye bien los recursos. ¿No? El federalismo argentino, el que reivindique el federalismo argentino, nosotros llevamos 150, 170 años de vida institucional desde el 53, bueno, idas, vueltas, etcétera, etcétera, pero inclusive los 40 de vida democrática ahora. Cuando yo digo esto, yo quiero ser categórico porque la única manera de mejorar al federalismo argentino es asumir que el federalismo argentino es un fracaso. Y los que se llenan la boca hablando de federalismo, hay que saber rascar qué están queriendo decir. Porque ahora es un fracaso por la maledicencia de los políticos, es un fracaso. Hay problemas estructurales, no es un problema. Hay problemas estructurales. La Argentina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, produjo un fenómeno que existió en otros lugares del mundo, pero que es de difícil replicabilidad, que es que en muy pocos años toda una región geográfica del país, que es lo que hoy llamaríamos la zona núcleo, el hinterland pampeano, etc., ingresó como un actor importante a la economía global. O sea, la economía global demandaba una cantidad de bienes que esta región estaba en condiciones naturales de proveerlo. No fue un automatismo porque lograr en un lugar, Argentina en 1870 importaba harina.
Y a principios de 1900 se le decía el granero del mundo. Imagínense el salto que se produjo ahí, ¿no? Bueno, para que eso pase, había que construir la paz y por lo tanto había que resolver el problema del dominio territorial del Estado, había que construir la logística, había que incorporar la mano de obra calificada, en este caso abrir el poder de la inmigración para que entre gente que sepa hacer eso, había que incorporar la genética. Argentina tuvo, la Asociación de Semilleros Argentinos tiene más de 100 años, su equivalente brasilero tiene 30. O sea, acá hubo gente que pensó, entonces alineó las relaciones internacionales con los países compradores, la constitución de las infraestructuras, las garantías jurídicas, la calificación, etcétera, y logró una cosa muy importante en términos económicos, que es que entren muchísimos recursos por vía de las exportaciones a la Argentina, que eso explica mucho de la suntuosidad arquitectónica del país, etcétera, ¿no? Pues entraba guita y el Estado era un Estado rico y entonces construía, etcétera. Pero produjo un fenómeno lateral, que es que cuando vos te integrás, si nosotros nos ponemos de acuerdo, armamos un equipito y vamos a jugar a la Champions League, y para jugar a la Champions League el estadio nuestro tiene que tener la iluminación de determinada manera, si no, no jugás en la Champions League. Tenemos que contratar un seguro por si nos pasa, si no la Champions League no te permite, no sé, 1000 cosas, si no, no jugás en la Champions League. Entonces, cuando la región pampeana se integra a la economía global en ese momento, se produce un fenómeno de enriquecimiento material, por un lado, pero por otro lado, lo que podríamos llamar enriquecimiento organizacional o sistémico o sociocorporativo, etc. Entonces, claro, en las empresas parece que tiene que haber gente bilingüe, tiene que haber gente que maneje el telégrafo, tiene que haber gente, recibidores de granos que sepan de tecnología de grano, laboratorios. Entonces no es solo el dinero que entra, te queda un activo intangible impresionante. Y eso no ocurre en el resto del país. Y ahí se produce un desequilibrio entre dos realidades, ¿no? Una realidad. Esto es muy interesante decirlo porque, como fue inmediatamente después de un periodo de guerras terribles entre el interior y Buenos Aires, etc., si un tipo venía de Catamarca, de Santiago del Estero, a Buenos Aires en 1910 y veía la suntuosidad de la ciudad, como aparte habían sido derrotados en una guerra entre el centro y la periferia, la posibilidad de que él crea de que esa suntuosidad era fruto de su derrota militar era muy alta. Pero la verdad es que esa suntuosidad venía de recursos británicos, holandeses, franceses, qué sé yo. No es verdad. No se construyó el correo central con plata que le sacaron a los catamarqueños, ni la estación Mitre del ferrocarril. Entonces, pero ese mito está, de que Buenos Aires es suntuaria, porque Buenos Aires es suntuaria, no, porque la plata que venía, que yo creo que ahí hubo un error, no un error, o sea, en términos temporales, se dejó de reflexionar en términos territoriales qué hacer con un país que integraba al mundo una región y mantenía en una economía de orden más doméstico a todo el resto. Bueno, ese desequilibrio es estructural ahora, porque después vino la industrialización sustitutiva tiene ventajas de aglomeración, con las ventajas de aglomeración, Buenos Aires, que había sido la capital del modelo agroexportador, se convierte en la hipercapital del modelo sustitutivo, porque si tenés que poner infraestructuras es mejor ponerlo donde lo amortiza más rápido, el mercado de proximidad que constituía la metrópolis era interesantísimo, etcétera, etcétera, y te queda este país desequilibrado. Y este federalismo, y Buenos Aires muchas veces, quiero decir, por el diseño institucional nuestro, compró gobernabilidad concediendo, que es el caso de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que es la gran perdedora neta. Vos le decís a un misionero o a un rionegrino que la gran perdedora neta de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, y lo primero es que el tipo no te cree. Dice, mira, Buenos Aires pone el 38 y saca el 22. Te digo más, si pusiera el 35 y obtuviera el 25, sería una provincia espectacular. Porque si puede cobrar 3 puntos menos el PBI a su tejido industrial, pyme, etc., es un alivio terrible, 3 puntos del PBI.
Y si al gobernador de la provincia de Buenos Aires le das 3 puntos del PBI más, ya está en superávit fiscal, pero decidido. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que capture los 35, los 38 que pone. ¿Está? Si pusiera 35, ¿no? Ya estaríamos. Pero ¿qué pasa? Eso que parece muy poco, en ese desequilibrio, como Buenos Aires es el 40% del país, recoger 3 puntos del PBI de provincias que reciben 1, 1,8, donde le sacaste 0,2, le sacaste el 10% de lo que reciben. Entonces ahora el muñeco está difícil de armar, pero bueno, yo ahí tengo una propuesta. Después vamos, no sé si en el podcast nos da tiempo, tengo alguna propuesta, pero la propuesta arranca de la idea de que el federalismo, tal cual lo diseñamos nosotros, es fallido, y para que no flagelarnos mucho, decir que casi todos los federalismos que no se apoyaron en tradiciones de autogobierno preexistentes fuertes son fallidos. Lo mismo pasa en México o en Brasil. Y alguien te puede decir, ¿y dónde funciona el federalismo? Mira, te voy a decir así. El federalismo funciona bastante bien en Alemania, donde la Liga Hanseática constituyó una tradición de autogobierno desde el siglo XIV, XIII. Funciona muy bien en Suiza, que escribieron la Carta Federal en 1215. Bueno, un poquito estaban entrenados con el tema del autogobierno, venían bastante bien. Funciona en Estados Unidos, donde la gente piensa que, viste, acá la conquista en Iberoamérica fue un hecho de Estado. O sea, España decidió la conquista, financió todo, está claro, puso la plata, puso la tarasca, la corona, vamos, allá vamos, Colón, Almagro, Pizarro, lo que fuera, Cortés, pum, 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 financiado, hombres. En Estados Unidos se fueron escapando del poder, no enviados por el poder, escapando del rey para poder ejercer su culto libremente, etc. Una tradición de autogobierno fenomenal, que tiene impacto en la vida cotidiana de hoy, porque de ahí se deriva el tema del derecho a estar armado. O sea, es una cosa, no es una tontería. Acá vinieron hombres solos a conquistar, predatorio. Allá fueron familias a civilizar, a construir el mundo nuevo. Entonces, el federalismo, bueno, y ahí todavía hasta el día de hoy, no sé si saben ustedes, Estados Unidos tiene división de fuentes, o sea, los estados recaudan sus impuestos y financian su presupuesto, y el Estado federal recauda sus impuestos. No existe la coparticipación en Estados Unidos, no sé si lo saben. O sea, son dos cajas separadas. El Estado federal cobra sus impuestos y financia sus gastos. Y los estados cobran sus impuestos y financian sus gastos, y nadie se mezcla. Que el desequilibrio... Porque el desequilibrio la surungundanga, te dicen. Vos laburá, organizá tu presupuesto y fíjate cómo hacer para atraer las inversiones. Bueno, y eso da como un correlato de una altísima o una más alta cultura presupuestaria y fiscal. Nosotros, ¿no? Los gobernadores provinciales y los intendentes son señores que quieren tener máxima autonomía para gastar y mínima para recaudar, ¿no? Dame la voz y yo la gasto con toda prudencia y con todo cuidado. No es así, ¿viste? Entonces, ahora, está bueno que jóvenes como ustedes metan este tema en la agenda, porque este es un temón de la cultura política argentina. Una de las cosas, a mí no me gustan los clichés, ¿viste? El federalismo se ha transformado en un cliché. Los que queremos el federalismo de verdad, tenemos que lograr que el federalismo no sea un cliché. Defender el autogobierno, y eso significa un montón de derechos y responsabilidades. Y competir en la atracción de inversiones y mejorar, o sea, es otra cosa. Seguramente sobre el tema de Buenos Aires, que es lo que hablamos originalmente en esa reunión que habíamos tenido, te pueda preguntar mejor Joaco, que es el que te contactó por eso, pero mencionaste un tema que no quiero dejar pasar, que es el tema de las élites predatorias o las élites rentistas, que acá en Argentina solemos tener, como parte de ese sentido común, una concepción de la solidaridad social que nunca es del que tiene hacia abajo, sino al contrario. Generalmente consolidamos capas de burocracia que al sector productivo le sacan, llámese provincias como Formosa, que no desarrollan su sector productivo, a provincias como Buenos Aires, o llámesele sindicatos a las patronales y al trabajador. Y ahora parece que lo estamos reeditando con el tema de los dirigentes sociales. Y no te podían no preguntar sobre el tema de actualidad, lo que acaba de pasar hace un par de días, que asumió Sergio Massa, supuestamente respaldado por todos esos sectores, que dicen
esto de supuestamente hay que racionalizar la economía, hacer sostenible el saqueo que hacen. ¿Vos lo ves como algo factible? ¿Cómo ves al frente de todos y esa supuesta racionalidad o racionalización del peronismo? Yo en particular soy muy escéptico porque digo, todos quieren hacer sostenible el saqueo, ninguno quiere realmente hacer lo que hace falta para hacerlo sostenible. En abstracto están de acuerdo con hay que tener un gasto bajo, en concreto dicen bajás esto y dicen no, eso no lo quiero tocar. No sé cómo ves el estado al frente de todos. Bueno, ese es un problema que excede al frente de todos. Ese es un problema que excede al frente de todos, lo tiene la sociedad argentina también, ¿no? Todos quieren el equilibrio presupuestario, pero nadie que me toque en la mía, qué sé yo. Yo creo que al frente de todos, de todas maneras, lo que hay que hacer es que hay que bajarle el volumen. O sea, hay que ver lo que hacen, no escuchar lo que dicen. O sea, hay que transformarlo en una película muda. Y porque si escuchás lo que te dicen, es esquizoide, ¿viste? Y te marean estos pibes. O sea, Massa iba a meter preso a los pibes de la cama, qué sé yo, no sé. O sea, te quiero decir, el ejemplo de Massa sería el ejemplo particularmente agudo, digamos, de una conducta de que digo lo que quiero, porque digo lo que quiero en relación a cada momento, porque supongo que eso es popular en ese momento y no me hago cargo de lo que digo en el futuro. Pero yo creo que no es responsable Massa de eso. Massa después de eso hizo buenas elecciones, inclusive. O sea, yo creo que es responsable de la sociedad argentina. O sea, si hay un 20% de Argentina. Mirá, yo una vez vi una encuesta que a mí me llamó mucho la atención, que era previo, no me acuerdo qué elección, que la encuesta era muy de detalle, que el 50% de los votantes de Massa no confiaban en Massa. Entre los no votantes eran el 90 y pico los que no confiaban, pero entre los votantes de él, el 50 no. O sea, esto es un campeón del mundo, dije. Yo dije, mi respeto al señor Massa, tengo que ir a abrazarlo y decir, vos sos un campeón del mundo. Pero ahí está el punto, porque la fácil es el razonamiento que haces vos. Es decir, no, estos tipos, qué sé yo. En la Argentina todo lo que pasó, el menemismo, el kirchnerismo, etcétera, fue convalidado socialmente. Todo, los errores nuestros, todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no, nosotros nos paramos en que es un problema institucional. Y yo te voy a explicar cuál es porque hoy volvimos a los lugares comunes. Un lugar común en la Argentina es, vamos a suponer que Massa establece en estos 10 días con los técnicos, habla yo, y hace un ajuste estabilizador. Un ajuste fuerte, que Cristina no se opone, y lo pone en marcha, y en agosto tenemos una inflación declinante, el 5, en septiembre el 3, en octubre el 2, en noviembre el 2 menos, 2, menos, en noviembre el 1, y pico, en enero 1, y pico, febrero 1, y pico, y en marzo Massa se presenta como candidato con un éxito de estabilización menor que la convertibilidad y menor que el austral, pero igual bajando del 8 del tobogán del 8, ¿no? Y dice, bueno, estábamos al borde del precipicio, todos los días subía el riesgo país, el tipo de cambio nos alteraba, y en esos 6 meses llegamos a ese lugar con déficit, etcétera, pero de una inflación del 1, y pico mensual, pongamos, ¿no? Que era como la Sandleris. Y el tipo se queda con la candidatura al frente de todo y fuerza la segunda vuelta, ¿no? Pongamos que eso ocurra. Ahí, ¿quién es responsable? Los votantes. Los votantes lo indultan de que dijo lo que dijo en el 2015. Las decisiones de los votantes. Uno de los problemas de la democracia es que nos pone frente a un espejo terrible. Yo voy a contar una historia familiar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque nosotros subordinamos todo a los éxitos, aunque sean pasajeros. Entonces, como los resultados mandan siempre, vamos a vivir de Caruso Lombardi en Caruso Lombardi. Yo tengo una tía, tradicionalmente una tía muy mayor, de 70 y pico de años, debe tener cerca de 80 años, siempre fue antiperonista. Siempre. Y entonces yo, cuando llegaba a las elecciones, sabiendo en mesa familiar, tía, sabía que era
pum, o sea, era voto cantado del lado del que esté mejor acomodado enfrente, ¿no? Pero en el año 2011 yo hago la misma en una reunión familiar y mi tía dice, no, voy a votar a Cristina. Yo pensé que era joda. Estupor. ¿Por qué vas a votar a Cristina? Porque me dio la moratoria jubilatoria. Una mujer humilde, tengo 2 primos de condición humilde. Para mí fue un momento. Porque una cosa es que te la cuenten teórica y otra cosa, a 1,5 metros, tu tía herida de tu corazón. Y entonces ahí es como que aprendes una lección también. Porque eso tiene que ver con muchas cosas, con su vida cotidiana, con no pedirle a los hijos para los remedios, con un montón de cosas que no son una tontería. Mi tía no tiene por finalidad saquear las arcas del Estado. ¿Ok? Que es una reflexión que los pibes liberalotes no tienen. Y por eso van a ir al fracaso político. Porque la política también entra en los intersticios de la vida cotidiana. La moratoria jubilatoria es la política del kirchnerismo más condicionante del futuro argentino que ha habido. Terrible en términos fiscales, etc. Y está pésimamente diseñada, porque como tantas otras cosas, si vos decías, vamos a hacer una moratoria para los que tienen 20 años de aporte y les falta porque pudieron estar en negro, etc., y ahí ves cuántos te entran y ves si podés hacer sostenible el sistema, y 1 año y medio, 2 años después, una vez que ingresaron, entonces decir, bueno, bajo a 15 años, hubiera podido hacer otra cosa. Lo que hicieron fue una catástrofe. O crear una figura para las personas que no tienen los aportes, como es la PUAM, ¿no? Como si fuera una asignación universal por vejez, y la pones arriba de tal edad y le das los remedios del PAMI más un ingreso distinto al ingreso jubilatorio y lo votás en el Congreso y hay que levantar la manito y cuánto sale, etc. Entonces, en la idea de que el Estado tiene recursos infinitos, capacidades infinitas, que es otro de los lugares comunes de lo que hay que salir, digamos, de que el Estado se propone algo y lo realiza. Hay un automatismo de la vocación estatal, que por eso somos tan adeptos a tener leyes. Porque la gente cree como si mañana pudiéramos dictar una ley contra el dolor de muela, digamos. Si votamos todo contra el dolor de muela y no tenemos más dolor de muela, sería absurdo. Entonces, pero lo que quiero decir es que esas cosas no han pasado porque una élite desaprensiva los ha llevado adelante, sino que han pasado porque una élite desaprensiva los ha llevado adelante y una sociedad lo ha convalidado. Y estoy hablando de una sociedad no particularmente castigada por las inclemencias de la historia. No estamos hablando de que acá vino una plaga devastadora o vivimos una guerra. Hay una cosa ahí en la sociedad argentina, hay un gen populista. Ustedes piensen que si a mí me hubieran dicho en 1997 que un marido y una esposa, no sé, que se dedicaban a la política, se abrazaban en el balcón de la Rosada, conmoviendo a las multitudes, yo le hubiera dicho, mira, eso está en el canal Volver, pasó en 1951, no sé, qué sé yo. O sea, que vuelva a pasar significa, que vuelva a pasar 60 años después o 50 años después, significa que eso significa algo en la sociedad argentina, en términos estéticos, en términos morales, en términos de mensaje, que hay un montón de gente que está dispuesta a creer en eso. Y que por eso es tan importante establecer un diálogo, porque la forma de resignificar eso no es decir feo, pis, caca, me molesta eso, es lo peor del mundo, eso, feo, pis, caca, no. O sea, yo creo que ese no es el camino. O sea, para cambiar hay que entender. Esto es muy importante. Y en ese entender que la política no es solo cálculo presupuestario, que la política sin horizonte, sin sueño no es política, que la administración es una parte de la política, pero que la política tiene que movilizar a la gente. O sea, pero yo se los digo, parece muy literatura, pero en una empresa, hay una empresa, ¿no?, que le va bien. Miren, yo hace muchos años atrás
dirigí en Aditela un curso sobre innovación. Y traíamos a personas de las áreas de innovación de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas que más complicación tenían con la innovación, ¿cuál era? A las que la línea de producción de los 5, 6, 10 productos que tenían en el mercado les iba bien. Y la tabla de resultados les iba bien. Entonces el gerente de innovación te decía, ¿sabes qué pasa? Yo le digo, tenemos que sacar el producto 1/10. Y todo me dice, pero estamos ganando guita, estamos bien, esta la manejamos, ya sabemos cómo es, cuánto tomate entra en la lata, cuánto confite entra en el coso. Y dice, sí, pero va a venir un producto por afuera de otro que va a innovar y nos va a destartalar a nosotros. Ustedes saben que el gran ejemplo de empresa no innovadora del mundo exitosa es Coca-Cola. Coca-Cola, cero innovación, ¿no? Es Coca-Cola, 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 digamos, ¿ok? Muy poquita innovación con el light, etc. Lo que quiero decir es, nosotros precisamos hacer política, que es conjugar buena administración con una capacidad de innovación en términos semánticos, discursivos, movilizantes, etc. Nosotros precisamos hacer política. El kirchnerismo ha hecho política, para mí en base a la mentira, a estos prejuicios, los ha instalado, etc. Pero ha hecho política, ¿no? Ha construido imaginarios, la idea de que es bueno, que es malo, que es feo, que es lindo, que esto, que lo otro. Y ahora ha surgido una reacción, ¿no? A mí el ejemplo más claro de esa reacción, se me hace evidente y que es un tema súper interesante si alguien lo quiere ir a estudiar, es el de las chicas antifeministas, ¿no? Esa militancia antifeminista, ¿no? Chicas súper profesionales, que le va bien, educadas, que están en posgrados, lindas, exitosas, etcétera, celeste, antifeminista. ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que cada uno puede hacer lo que quiera, y me parece que es una expresión social muy rica para estudiar y para ver y para convivir. Pero digo, ella, con solo preguntarle a la abuela, si la tienen, le queda claro que el mundo viene de un orden donde la discriminación de género es fenomenal, ha sido. O sea, ella puede darse el lujo de ser antifeminista porque un montón de minas pusieron el cuero. Esa misma chica educada, qué sé yo, hace 40 años no podía disponer de la patria potestad de sus hijos. Y creo que lo entendería. Se hacen antifeministas frente a los excesos del feminismo. No sé cómo llamarlo, lo que fuera, no quisiera caer. Lo que quiero decir es, pero ahí hay intento de construcción de imaginario, hay política, digamos. Y me parece que al republicanismo argentino le falta eso, en ese sentido se transforma en un republicanismo ritualista, un poco vacuo, porque no está logrando construir un imaginario. Y ahí vuelvo, uno de los dos temas. Yo propongo, otro que proponga otra cosa, que el imaginario del republicanismo argentino del siglo XXI sean los 200 tandiles, ¿no? Es decir, resignifiquemos el territorio argentino de la mano del teletrabajo y de la bioeconomía para dejar de ser un país hegemónicamente metropolitano para ser un país una red de 200 ciudades integradas a la economía global, con gestión inteligente de los recursos naturales, etc. Bueno, si otro tiene otro, digamos, que proponga otro. Yo propongo ese. Sí, continuando justo estábamos hablando de política argentina, queríamos preguntarle qué problemas y desafíos ve en Juntos por el Cambio hacia el futuro, hacia 2023, cómo ve a la coalición. Usted comentó que es muy cambiamita y nada, quería conocer su visión al respecto. Bueno, sí, la coalición muestra la heterogeneidad, que es la heterogeneidad de nuestras bases también, no es una heterogeneidad impostada. Ustedes piensen que a nosotros nos vota un profesional urbano, un comerciante, un trabajador calificado de la industria, nos votan gente humilde, nos votan productores agropecuarios, o sea, nosotros tenemos, por suerte, somos una fuerza política heterogénea, más heterogénea que el Frente de Todos, que yo creo que es más homogéneo, que también es heterogéneo, pero es menos heterogéneo que nosotros. Y entonces es natural, ahí hay intereses que no son idénticos.
Entonces, digo esto para desdemonizar, digamos, la idea de que tenemos diferencias, etcétera. Tenemos diferencias porque no podría ser de otra manera, porque no somos un club de amigos, somos una fuerza política que pretende representar a la mayoría de los argentinos. Entonces, en ese sentido, a mí me pone contento. Sí, tenemos enorme cantidad de desafíos. El principal desafío es un desafío que lo expresa crudamente Macri en reuniones privadas cuando dice, ¿para qué queremos gobernar? ¿No? O sea, está claro que queremos gobernar, eso está claro, pero ¿para qué queremos gobernar? Y yo creo que nosotros tenemos que tomar el desafío con coraje de decirle a la sociedad argentina que queremos gobernar para hacer un cambio profundo, que es un cambio difícil, que no es un cambio de expectativas, como se decía antes, no el cambio de expectativa que venimos nosotros y que somos más prudentes con el presupuesto, más modernizantes con el Estado, etcétera. Y yo ahí creo que hay dos relatos en este momento en la alianza, que a mí me gustaría introducir un tercero, si me permiten. Hay dos relatos, que es el relato más larretista, digamos, pero que no es excluyente de él, ahí está, no sé, Monzó, inclusive podría decir Gerardo Morales, que es el relato de hay que construir una cierta paz para transformar la Argentina, ese es el relato del 70, juntémonos, ¿no? Que yo creo que como da por sentado que parte de las controversias argentinas, porque nosotros los argentinos seríamos gente levantisca o controversial. Yo no creo que nos haya faltado tomar café, digamos. Me parece que hay problemas objetivos. Yo no descreo de esa perspectiva. Y la otra es la visión, que es más Cornejo, Bullrich, no sé, Carrió va entre una y otra, pero es la Macri, ahí la visión es, para tener paz hay que producir cambios. O sea, una es produzcamos paz para hacer los cambios y otra es para tener paz hay que producir cambios. O sea, es el orden. Y yo creo más en la segunda porque creo que no se puede vivir en paz cuando vos tenés una estructura sindical como la que tenés en Argentina. Yo creo que hay que ir a golpear firme ahí. Es decir, por la ley, por todas las vías posibles. Y hay que mirar los ojos a los dirigentes sindicales. No es personal, muchachos. No es personal. Y lo mismo con las nomenclaturas políticas, etcétera. Hay que decir, no es personal. Y no es personal, ni es policial, ni es judicial. Asumamos el desafío del cambio. Asumamos el desafío del cambio. Tenemos que vivir con presupuesto equilibrado, tenemos que no es que es hacer sostenible la cosa predatoria. Tenemos que construir un orden político institucional que permita la creatividad en la Argentina, que permita el desarrollo de negocios. Tenemos que reivindicar la condición empresarial. O sea, la Argentina tiene una baja tasa de empresas y una baja tasa de creación empresarial. Miren, les quiero decir esto. Ustedes saben que cuando uno estudia economía en general, estudia la dinámica económica, para decirlo de una manera, la demanda agregada, etc. Hay economía sin empresas. Si nosotros nos tomamos un avión y nos vamos a Somalia, en Somalia hay economía. No hay empresas, pero hay economía. Las personas viven con autosubsistencia, las interacciones mercantiles son mínimas. Bueno, se puede vivir. Eso es una economía sin empresa, llevado al extremo. O sea, que la economía sofisticada que nosotros conocemos, esta lámpara la hizo una empresa, esta computadora la hizo una empresa, este mate lo hizo una empresa, este auricular lo hizo una empresa. Las empresas no son máquinas de hacer guita. O sea, no son solamente máquinas de hacer guita. A ver, voy a hacer el caso extremo. Si yo definiera un hombre como una máquina de respirar, ¿sería aceptable? No, pero si no respira se muere, está claro. Pero el hombre no es una máquina de respirar, es más que una máquina de respirar. Las empresas son más que organizaciones que producen beneficio económico, producen conocimiento. Vamos a poner ejemplo bien concreto, reciente. Las vacunas. Los científicos pueden producir conocimiento, pero vos tenés cientos de millones de vacunas dando vuelta por el mundo porque hay empresas entre el conocimiento y tu bracito. Si hubiéramos dependido solo de los científicos, hasta la altura del partido tendríamos hecho 10.000 vacunas de laboratorio. Porque los científicos descubren una vacuna y hay una empresa que esa vacuna la puede llevar a 10 millones, es porque vos te podés inmunizar. Entonces,
entre los lugares comunes que no me gustan en Argentina, esta idea que los que laburamos somos buenos y las empresas son malas, cuando el 95% de las empresas en Argentina tienen menos de 20 trabajadores. O sea, nos conocemos la cara. Entonces, yo creo que hay que proponerle a Argentina un cambio profundo, que tiene renglones culturales, económicos, institucionales, fiscales, ambientales. O sea, nosotros tenemos que corrernos al concepto de gestión inteligente de los recursos naturales y ser muy estrictos en el cuidado de nuestros recursos naturales, porque de ellos depende nuestra prosperidad futura. Pero eso no es de la mano de bloquear las empresas. Entonces, yo creo que estamos en un momento que la sociedad argentina está aumentando la receptividad de eso. Tenemos que saber tenemos que decirle a los argentinos que eso no va a ser fácil, que no es un cambio de expectativas, que es un cambio, si podemos cambiar las expectativas mejor, y que después hay que marchar y que por lo tanto nos tenemos que recapitalizar, que significa invertir más, estudiar más, relacionarnos más. Argentina es un país descapitalizado, absolutamente descapitalizado. No solo en capital financiero, que es el Banco Central, sino en capital infraestructural, en capital cognitivo, etc. Y el problema es que para recapitalizarte, como cualquier estudiante, ustedes espero que este podcast lo escuchen muchos estudiantes de economía, tenés que invertir más que lo que consumís. Y consumir es lindo. Mirar Netflix en vez de estudiar otro idioma extranjero, ¿no? Pero estudiar otro idioma extranjero te puede dar ingresos mejores que mirar Netflix. No tengo nada contra Netflix ni nada, ¿no? Lo que quiero decir, irte a joder con los pibes un rato. Entonces vos decís, yo tengo una panadería industrial y le digo a mi socio, compramos un horno nuevo que es mejor, que ahorra, que es energéticamente más sustentable, o nos vamos 15 días de vacaciones. Y 15 días de vacaciones, está bueno 15 días de vacaciones, ¿no? ¿Quién está en contra? Pero con el horno nuevo vamos a pagar menos gas en el futuro, o sea, vamos a ser más competitivos. Después las sociedades hacen un equilibrio con esas cosas. Pero la Argentina está muy descapitalizada, entonces hay que recapitalizarla. Entonces ese es el mensaje que... Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos de lleno a recapitalizarnos, instituciones, etc., no es verdad que haya que esperar 20 años. En un año se ve el cambio de condiciones, en 2 o 3 años empieza a... Yo estuve en España en el apogeo Felipe Gonzalista y se veían los cambios minuto a minuto. Minuto a minuto se veían. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, estaba muy alineado el poder público, está bien la asistencia europea, lo que vos quieras, pero se veía esa transformación. Pero había una vocación por transformar. Querían cambiar. Los españoles querían cambiar, el poder público quería cambiar, todo iba para ese lado. Acá hay mucha resistencia. Ahora, la resistencia es una resistencia corporativa. Los sindicalistas, muchachos, sepan que tienen 95 de negativa. Nos llenan la calle con 30.000 que le garpan, que se yo, está todo bien, pero tienen 95 de negativa. No me jodan. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, lo que sí tiene que hacer Juntos por el Cambio para asumir este desafío es entender la complejidad, que no es solo bajar el gasto, que esto no es a los guadañazos, se precisa un dispositivo político inteligente, que incluye bajar el gasto, por supuesto, calificar la administración, saber cuáles son los dilemas que debemos enfrentar y no comprarnos nuestros propios prejuicios, ¿no? No comprarnos, porque uno podría decir, bueno, en el medio de todo eso hay experiencias sindicales positivas en Argentina, sí, por supuesto. En el medio de todo eso hay gobernadores que no son clientelares, sí, por supuesto. En el medio de todo eso, bueno, porque si no, nosotros, mi imaginario es que nosotros somos más Felipe González, digamos, que Bolsonaro, ¿no? Más los constructores de un capitalismo moderno, inteligente, integrado al mundo, convivencial, etcétera, que este discurso refractario siglo XIX, digamos, donde nosotros, los que somos un 1% más somos los buenos y los otros son los malos, eso no es verdad. Bueno, creo que tenemos tiempo para una preguntita más. No le queremos sacar más tiempo, ojalá esto se repita en otra ocasión. Pero bueno, el proyecto nuestro, el Club del Erizo, esto que estamos haciendo hace año y pico, que nos sentimos parte de una generación, digamos, liberal, con L minúscula, que tenemos ideas
algunas por cosas que han pasado en Argentina, otras por cosas que hemos visto afuera, que se centra mucho en la libertad y en ciertas cosas que vemos que no han sido parte del sentido común argentino. Pero la mayoría de nosotros, por más que hay cierta pluralidad en nuestro grupo, no son tan no simpatizamos tanto con las expresiones que se autoidentifican como liberales que han surgido en Argentina, porque queremos conjugar esto, la libertad con también el desarrollo, la pluralidad, la democracia, las instituciones. Vos te mencionaste como soy liberal en un momento, tal vez lo dijiste con esto en sentido L minúscula. ¿Qué espacio tienen esas ideas? Las ideas de la libertad, en tu caso, en tu trayectoria política y en tu partido. Yo creo que los que se reivindican liberales en Argentina, hay muchos conservadores, pero absolutamente conservadores sin miramientos, digamos, con visiones de clase, bueno, hay muchos autoritarios, ¿no? Sobre todo los que tienen expresiones. Yo me considero una persona totalmente antiautoritaria o trato de... Pero no tengo expresiones despectivas respecto a los tipos que no piensan como yo. El tipo que dice, en un país donde ha habido represión ilegal, el tipo que dice zurdo, qué sé yo, eso, ¿no? Me parece... Acá hay gente que murió por eso. Aparte es un desprecio de la historia absoluto, chicos, porque ¿quiénes son los grandes luchadores por la libertad que ustedes recuerdan? ¿Quién? Mandela, Solzhenitsyn, Sophie Scholl, ¿quién más? A ver, Gandhi. Pregúntenle qué pensaban. Cuando hay que poner el cuero por la libertad, ¿dónde están? Contra los nazis, ¿quién luchó? Acá en Argentina, a la dictadura, ¿quién la enfrentó? Los partisanos, los republicanos españoles. Por los derechos civiles, ¿quién luchó en Estados Unidos? Luther King, ¿qué era? Ojo con eso. Porque ser liberal es una vez que la libertad está instituida, es el liberal presupuestario. Yo también estoy a favor del equilibrio presupuestario. Ahora, ¿qué pasa si viene una racia? ¿Quién se para adelante? ¿Maslatón? ¿Contra quién luchó Maslatón? Milei. ¿Qué atropello kirchnerista enfrentó? De verdad. Entonces, yo creo que yo soy liberal. Yo estoy dispuesto a jugármela por la libertad. Ellos cuestionan. ¿Quién de los liberales argentinos cuestiona la circulación de la información en los grandes grupos como Google, Facebook, etcétera? Y el tema mediático, no sé, piénsenlo. Piensen en Solzhenitsyn, Sophie Scholl, averigüen quiénes fueron. Luther King, Mandela. Algunos, gracias a Hollywood, se transformaron en íconos. Porque, ¿qué pasa? Luther King tuvo la suerte de nacer en Estados Unidos. Miren, yo le voy a decir un ejemplo. El ejemplo más típico es el de Mandela, ¿no? ¿Ustedes saben, después del apartheid, si hubo juzgamiento en Sudáfrica, si se juzgó a alguien? No hubo juzgamiento. Hubo Desmond Tutu, que era un obispo anglicano, inspirado Mandela, organizó una cosa que se llama la Comisión de la Verdad, y iban la gente a arrepentirse, salían llorando, policías, fiscales, jueces. No se juzgó a nadie. Pero como Sudáfrica es angloparlante, y el apartheid duró un montón de años y se transformó en un ícono mundial, y Mandela un ícono mundial, Mandela es un ícono en todo el mundo, ¿no? Pero juzgarlo con la Constitución en la mano, porque en Nuremberg, ¿ustedes vieron fotos del juicio en Nuremberg? Están los ejércitos atrás. Son los vencedores juzgando a los vencidos. Con la Constitución en la mano, nosotros solos. Nadie más. Ni Chile, ni España, nadie. Con la Constitución en la mano. Entonces, y quiero decirle, porque por ejemplo Maslatón no conozco, que cuando Alfonsín hacía eso, Maslatón en la facultad se oponía. Entonces, liberales es cuando está en juego la libertad. Se ven quién es liberal. Yo le voy a explicar lo que yo creo que le pasa a tu generación.
El ahogo de la falta de horizonte, el sentir que la vida en la Argentina es como en un sinsentido porque siempre estamos de crisis en crisis, que el sistema institucional se asedia, ese ahogo se lo identifica con falta de libertad. En la Argentina, las libertades en un estándar razonable no están cuestionadas. Nosotros podemos hablar de lo que queremos. El Estado te mete mucha traba burocrática, pero si querés establecer una industria lícita, la estableces. Los jueces no mueren por la calle, los periodistas no mueren por la calle, no son intervenidas las provincias, no se cierran las iglesias de un culto que no sea oficial, no hay muertos obispos por la calle, etc. O sea, no está en cuestión nada de eso. Lo que pasa es que tu generación ha identificado el ahogo de la falta de proyecto con la ausencia de libertad, que es una identificación muy lícita, porque la libertad también es la posibilidad de hacer cosas. No, bueno, pero no los califico de liberales, les tengo un respeto fenomenal a los conservadores. Yo en muchos aspectos de mi vida soy bastante conservador, quiero aclarar, le tengo un respeto a los conservadores. No me gustan los autoritarios, porque soy una persona que desde muy chiquito adoptó criterios más científicos, la posibilidad de dudar. Ustedes piensen, yo cada vez que pienso que gente, cuando se lo juzgó a Galileo, Galileo era un tipo importante cuando se lo juzgó, o sea, un tipo reconocido, no era un tontón, digamos. Entonces la iglesia, en el tribunal que organizó, convocó a los geógrafos más importantes de la época, o sea, no lo juzgaron unos tontos. Y muchos de esos tipos creían de verdad que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y eran geógrafos de primer nivel para la época. Entonces yo, para no ser terminante en alguna de mis afirmaciones, pienso eso. Digo, si los tipos que eran número uno de la época le erraron en esa, pero le erraron, la tiraron afuera de la tribuna, ¿no? No es que erraron el penal por un poquito. Quizás tendríamos que ser más... La tolerancia es hija de la idea de que nos consideremos imperfectos. Y yo lo que siento con mucho de este movimiento liberal que existe ahora es que tiene la intolerancia de los que se consideran dueños de una verdad. Igual que la Inquisición. La intolerancia de los que se consideran dueños de una verdad. Muchísimas gracias. Creo que ya estamos sobre el límite de tiempo, así que, en serio, muchas gracias por habernos conseguido. Ojalá en otro momento lo podamos repetir. Bueno, saben que yo, espérate, este es terrible, porque yo no tengo Spotify, o sea que para escuchar este podcast entro en un mundo nuevo. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si no lo hiciste todavía, no te olvides de seguir nuestra lista de reproducción en Spotify de nuestro podcast, Abro Hilo, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Tampoco dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Club del Erizo. Además de estos episodios, ahí vas a encontrar Es Más Complejo, nuestro podcast de historia, junto con otros videos especiales que vamos realizando. También podés seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Club del Erizo, y en Instagram, @Club del Erizo Oficial, para enterarte cada vez que publiquemos un contenido nuevo y no te pierdas de nada.